Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro martes más a La Calle Sin Filtros, entrevista que hacemos a Daniel Lacalle, la que hablamos siempre pues a nivel general de macroeconomía, mercados. Así que Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy Todo buenas. muy bien, gracias. Un placer. Pues mira, hoy si te parece vamos a hablar de lo que está en actualidad, que es China. China ha Sí, recordado los tipos de referencia de préstamos en una primera sí. flexibilización, ¿no? Que no hacían de 10 meses. Y bueno, la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que está pasando realmente con China, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver a nivel general de China? ¿Por qué está haciendo esto? Hombre, lo que está pasando en China es la explosión de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, ¿no? Y claro, la economía china, pues obviamente ha estado creciendo durante mucho tiempo, tirando masivamente de deuda y tirando masivamente del sector inmobiliario y del sector de la construcción. Y todos conocemos, pues, que el sector inmobiliario y la construcción en general pesaban prácticamente el 30% del PIB. Entonces, ahora el gobierno de China es consciente de que se ha generado un problema gigantesco y lo que tiene que hacer es, pues está intentando que el crédito a la economía en otros sectores, incluso al de inmobiliario, pues se reactive. Pero claro, es muy difícil, ¿no? Y bueno, este recorte de tipos que ha hecho China, ¿crees que será suficiente para impulsar la economía o hace falta mucho más? Yo creo que es que el problema es un problema inicial, ¿no? La idea de que, porque piénsalo, China está creciendo al 4,5, 5%. ¿Cuál es el problema? Ya, ¿Sabes? Es que vivimos en un mundo con una mentalidad tan burbujera y tan ridícula que una economía que crece al 4 y pico por ciento después de haber estado creciendo al 6, 7% durante años y años, deberíamos estar todos celebrando el hecho de que la economía china esté recuperándose de manera más sostenible y menos burbujera. Y lo único que leo yo por todos lados, de bancos de inversión, de analistas, de no sé qué y de no sé cuántos, es que aquí lo que hay que hacer es volver a inyectar adrenalina al agujero burbujero más grande que hemos visto en décadas, porque cualquiera que haya visitado China, cualquier persona que vaya a China, sabe de toda esa cantidad de infraestructuras que van a ningún lado, de paneles solares no conectados a la red, de puentes que no se acaban, de ciudades fantasma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí, lo que está ocurriendo en China ahora mismo es lo positivo. Para mí lo negativo era cuando decían China crece más de lo esperado, un 7%, y tenías a todas las provincias financiando masivamente construcciones de edificios gigantes que no servían para nada. claro. Y bueno, y en este contexto de que estás comentando, ¿no? Que efectivamente hay una burbuja por todos lados. Al parecer, incluso a pesar de esta bajada de tipo, esta flexibilización que ha hecho China, el gobierno chino, parece que el mercado todavía espera más estímulos, ¿no? Por parte de Pekín. ¿Cuál crees tú que será la respuesta del gobierno chino? ¿Qué es lo que hará en este contexto, incluso a pesar efectivamente de ese crecimiento importante que estás hablando, que es del entorno del 5%, ¿no? 4 o 5%, o sea que es importante. Y aún así, el mercado espera más estímulos. ¿Qué crees que hará el gobierno? Bueno, yo espero que, de nuevo, para no variar, el mercado se calme un poquito y deje. Sí, bueno, primero, no entiendo por qué espera más estímulos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que se dispare el precio de las materias primas y entonces la eurozona entre en una depresión. ¿Qué es lo que quiere la gente? De verdad. Hay cosas que no entiendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Pues que el gobierno hará pequeños ajustes en el nivel de liquidez y en los tipos de referencia,
para que no se genere un efecto de contracción del crédito masivo ante lo que es el pinchazo de tantas de las empresas de construcción e inmobiliario que están entrando en default. Vale, eso es lo que creo que va a hacer. ¿Pero qué quiere la gente de verdad? ¿De verdad la gente quiere que China se vuelva a poner a construir ciudades fantasma? ¿Qué es lo que quiere la gente? Es un país que va muy bien y que no necesita absolutamente ningún plan de estímulo de nada, porque es que es ridículo, para empezar, pensar que hay que estimular una economía que crece al 5%. Estamos rodeados de burbujeros, estamos rodeados de gente que lo único que quiere es que expansión de múltiplos, burbuja, exceso y pasarle la factura al siguiente. Claro, no tiene ningún sentido. China va como debe ir, es mucho más sostenible, mucho mejor para todo el mundo y no hay ningún problema en la economía china más que el creado en la época de esos desastrosos y aberrantes programas de expansión keynesiana que, como siempre, fracasan. Pues fíjate, ¿no? Incluso a pesar de ese crecimiento del 5%, hoy vemos que las crónicas vuelven a decir que los precios del petróleo caen porque, bueno, no es suficiente el estímulo de China. ¿Qué crees que podemos esperar desde el punto de vista de la demanda del petróleo, ya yéndonos a materias primas? Es que no tiene nada que ver. O sea, los precios del petróleo y los precios de las materias primas están cayendo en los mercados internacionales por las subidas de tipos, por la contracción monetaria. La inflación de materias primas no existe. La inflación de materias primas es un efecto monetario. Y es bien evidente, la invasión de Ucrania continúa. La economía mundial está creciendo un 2 y pico, 2,6%. India está consumiendo más petróleo y más carbón que nunca. China también. China también ha aumentado la demanda significativamente y la gente sigue ignorando, no, negando el efecto monetario en la inflación y en los precios de las materias primas. Y cuando ignoras el efecto monetario, entonces la gente se dedica a hacer teorías de la conspiración cuando lo que es absolutamente evidente es que las subidas de tipos y la contracción monetaria hacen que sea muchísimo más caro almacenar, financiar margin calls, poner en barcos y tomar posiciones largas en materias primas. Y las materias primas bajan, contracción monetaria, materias primas a la baja, expansión monetaria, materias primas al alza. En realidad no pasa nada más que la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, la contracción monetaria. Y no entiendo qué es lo que quiere la gente. ¿De verdad la gente quiere pagar más por la gasolina o quiere pagar más por el petróleo? ¿O es que a lo mejor muchos de los operadores de mercado se han metido en esa falacia de que el sector energético es value y que solamente puede subir? A lo mejor es eso, ¿sabes? A lo mejor estamos buscando que la expansión monetaria china, como pasó en el 2008, rescate una mala decisión de inversión. Pero eso no es, eso es antisostenible, anti-S y anti-G, porque, claro, sí, porque todos los que nos están viendo son seguro inversores muy socialmente responsables, pero luego hay una cantidad de gente que dice que es socialmente responsable, que lo que está es defendiendo masivas aumentos de gasto completamente innecesarios, masivos aumentos de deuda, y eso no es ni S, ni R, ni I, ni E, ni S, ni G, ni nada. Es estar fuera de la realidad, ¿no? Pues justamente hablando, ¿no?, de grandes potencias de China, que está creciendo bien, Estados Unidos es la otra gran potencia mundial. Hemos visto que recientemente se han reunido, ¿no?, China y Estados Unidos para intentar estabilizar pues, sus relaciones. Hemos visto que parece que todavía no ha habido muchos avances, ¿no?, en esa reunión de Pekín. Y la gran pregunta que se hace mucha gente es ¿qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China y qué es lo que se espera que pueda pasar en el futuro? Bueno, si tú
Yo le recomiendo a todo el mundo que se lea un libro que se llama We Have Been Harmonized sobre China, porque entiendes perfectamente que esto solamente tiene un camino. China hace muchos años que no está en el proceso de apertura, no sé, de occidentalización que esperaba la gente en Occidente, ¿vale? Entonces, las discrepancias y las diferencias entre Estados Unidos y China no solamente no se van a reducir, sino que van a aumentar. Es normal. Es absolutamente normal. Son dos modelos completamente antagónicos de desarrollo económico y de posicionamiento geoestratégico con respecto a Latinoamérica, con respecto a Asia, con respecto a Rusia, con respecto a muchas cosas. Antagónico. Entonces, no podemos esperar que eso cambie. La gente se había creado una narrativa mediática de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China era una invención que se le había aparecido a Trump y que esto, en el momento en el que saliera Trump, iba a cambiar, y es todo lo contrario. Con Biden tenemos todavía más tensión entre China y Estados Unidos y lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Claro, aquí cada uno mira por sus intereses, a pesar de que muchas veces, ¿no?, en Europa pensemos que esto no es una batalla económica, ¿no?, entre los países, todos miran por sus propios intereses, aunque a veces nosotros no lo queramos ver que es así, ¿no? Bueno, Y nosotros en la efectivamente, Unión Europea tenemos nos gusta ponernos aquí de que nosotros no estamos por el tema económico, y luego somos los que tenemos más barreras arancelarias, más limitaciones al comercio y más imposiciones a nivel comercial, ¿no? pues mira, ya que estamos aquí en Europa, hoy se han publicado los precios del productor en Alemania, que han aumentado en un 1%, han disminuido respecto al 4,1%, o sea, es un crecimiento menor que el mes pasado, el menor aumento desde 2021. Y a mí me gustaría preguntarte, porque Alemania teóricamente, ¿no?, siempre ha sido el motor de la economía europea, y me gustaría preguntarte, ¿qué crees que podemos esperar de Alemania de aquí en adelante? ¿Cómo está la situación en Alemania? Bueno, piensa un momento que Alemania está en recesión y la eurozona está en recesión, en un entorno en el que, uno, los precios de las materias primas han bajado mucho, que es un fuerte estímulo para la eurozona; dos, en medio de la locura esta de los fondos Next Generation, que disfraza el Producto Interior Bruto; tres, con un sector servicios que está tirando de la economía muy fuerte en la eurozona; y cuatro, con un Banco Central Europeo que sigue siendo monstruosamente acomodaticio. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues que en el momento en el que se acabe el estímulo de las materias primas, el estímulo de los fondos Next Generation, y empiece a notarse el impacto de la contracción de crédito en la economía, lo lógico es que veamos pues que lo que está ocurriendo en Alemania no es que Alemania, oh Dios mío, esté haciendo mal las cosas. Es que, igual que en el año 2005 o 2006 se notaba primero en Alemania, porque es como tú dices, el motor económico del mundo, se notaba primero en Alemania y después en los países más expuestos a los servicios. ¿Por qué? Porque Alemania está mucho más expuesto al sector manufacturero. Entonces, es normal que tras la cantidad de estímulos implementados en 2020, 2023, pues obviamente que haya un efecto boomerang. Yo creo que eso es normal. No podemos esperar que Alemania salga de la recesión fácilmente, no. Bueno, puede salir de la recesión. Al final, en realidad, si lo piensas, que Alemania crezca un 0,1% o caiga un 0,1% es una technicality, ¿no? Es prácticamente irrelevante. Pero lo que te dice es que sea más 0,1 o menos 0,1% es el verdadero problema de la eurozona, que es el estancamiento. Es el estancamiento, que aquí ya la narrativa nos ha intentado convencer que el rebote es crecimiento.
nos ha intentado convencer que la economía está pues saliendo de manera sólida de la crisis energética, cuando lo único que ha pasado es que las materias primas se han dado la vuelta al 100%, y completo, round trip completo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser cautelosos con una eurozona que está convergiendo al año 2019, que es donde estaba en cualquier caso, en estancamiento. Has hablado también, Daniel, del Banco Central Europeo, de que tiene una política todavía muy acomodaticia. Es cierto que, estamos en un periodo intentando subir los tipos de interés. Se ha subido esta semana los tipos. Después de la última subida de tipos, ¿cuántas subidas de tipos crees que faltan en la eurozona? 2. 2 más. Pero en cualquier caso no es una cuestión de lo que yo crea, es lo que dice el Banco Central Europeo. Claro. Y yo creo que lo más importante en análisis macro y en lo que hagamos a nivel mercados es darnos cuenta de que lo que no debemos hacer es apostar en contra de lo que dice el Banco Central Europeo que va a hacer. Claro, por supuesto, siempre hay que ir en línea, porque si no nos va a salir mal, ¿no? Siempre ir en contra de la Fed o el BCE, eso es un riesgo sin sentido. Y hablando de bancos centrales, hemos visto que recientemente, y voy a hablarte de algún banco central que no hablamos habitualmente, que para aquellos que operan en divisas y más concretamente en el dólar australiano, el Banco de la Reserva de Australia sí que es cierto, comentó en junio los tipos de manera que no se esperaba, tras haberlo subido también en el mes de mayo. Y la historia es la siguiente, dice, según el Banco de la Reserva de Australia, parece que los riesgos de inflación han aumentado. ¿Están aumentando los riesgos de inflación a nivel general en todo el mundo? Bueno, lo que el Banco Central de Australia y el de Canadá te están diciendo es que no conviene caer en el error que está cayendo tantísima gente de pensar que una moderación en el ritmo interanual de la inflación por el efecto base es bajar la inflación. Entonces, lo que te está diciendo es que la presión inflacionista se mantiene. Fíjate, tú acabas de decirlo, los precios industriales en Alemania suben un 1%, no están bajando. Lo que pasa es que vienen de subir un 4%, ¿sabes? Entonces, lo importante es ser conscientes de que vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el efecto base deje de jugar a favor de los datos de inflación interanual y empiece a jugar en contra. Vamos a ver, no lo sé. Pero desde luego el Banco Central de Australia y el de Canadá, y de hecho yo creo que son 65 bancos centrales, están diciendo que mucho cuidado con las expectativas de reducción rápida y persistente de la inflación. Y para terminar, la Reserva Federal, que ha hecho una parada recientemente, ¿no?, en esa subida de tipos de interés, ¿crees que volverá otra vez a la senda de subidas de tipos pronto? ¿Y cuántas subidas crees o consideras que van a hacer la Fed también? Hombre, yo creo que la parada viene con un mensaje de subida de tipos posterior. Si la economía norteamericana continúa como esperamos nosotros, con un crecimiento sostenido, el empleo no se ve afectado y las condiciones de crédito siguen siendo relativamente laxas, la probabilidad de que haya una subida adicional es muy alta. Entonces yo creo que hay que estar pues más o menos en esa expectativa, una subida, a lo mejor 2, no más. Magnífico. Pues yo creo que hemos tocado los temas más importantes en la actualidad: China, Estados Unidos, Europa, Reserva de Australia, la Fed y el BCE. Así que, Daniel, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen trading. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.